y el contubernio con autoridades. Entonces, es un proceso, se va avanzando mucho, pero falta. Nada más vean todos los periodistas en contra. Pues todos vinculados al poder y a la corrupción. Afortunadamente, como lo menciona Elizabeth, y yo lo repito cada vez más, la gente está muy consciente, mucho, mucho, muy consciente, y nos está apoyando, nos respalda, porque hasta Felipe Calderón se atreve a culparnos en el colmo del cinismo, de la hipocresía, porque así es la derecha, ya lo hemos dicho muchas veces, su verdadera doctrina es la hipocresía. En este caso, presidente, y abonando también a lo que acaba de comentar, mucho de este problema que se vive dentro del Poder Judicial, se genera desde la forma en que se eligen a los magistrados o a todos aquellos que pertenecen al poder, porque lamentablemente, pues al final son cuotas partidistas, en muchas ocasiones, o cuotas que corresponden a intereses que hay detrás y que tienen amarrado al Poder Judicial. En muchos estados, de hecho, se les conoce de burla como el poder familiar. En la segunda pregunta, señor presidente, va encaminada al tema que a todos los mexicanos nos duele. Y es que en México varios estados y ciudades han enfrentado una crisis hídrica sin precedentes. El caso que más trascendió es el de Nuevo León. Estos casos nos demuestran que se debe de proteger este vital líquido y privilegiar en todo momento el consumo humano. Sin embargo, ha iniciado un movimiento especulativo alrededor de este recurso. Y es que no solamente no conformes con el dominio del sistema financiero, los grandes bancos que operan en México, pues han comenzado a extender su poder de alcance y a este recurso esencial. Datos de la Conagua muestran que instituciones bancarias como BBVA, Santander, Banorte, HSBC, Scotiabank, entre otros bancos, tienen concesiones que les permiten hacer uso de miles y hasta millones de metros cúbicos de agua anualmente. De acuerdo a estos datos, varios son dueños de importantes concesiones para explotar el líquido en algunas regiones del país, lo que de acuerdo con especialistas abre la puerta a la especulación. Como ejemplo, pues el banco BBVA Bancomer, el banco más grande del país, que tiene 10 permisos, dentro de los que destaca uno en Nayarit que le permite utilizar 2.1 millones de metros cúbicos de agua al año. Como lo comenté hace un momento, pues las organizaciones han denunciado que esta entrega y tenencia de estas concesiones pues abren la compuerta muy peligrosa, ya que algunas de las cuales solamente estas empresas, bueno, estos bancos, pues utilizan estas concesiones para uso especulativo, y esto perjudica al final al pueblo, presidente. La pregunta sería si la Conagua le ha informado a usted sobre estas concesiones que se han entregado a los bancos y a otras empresas, y en dado caso, presentaría alguna iniciativa a la Ley Nacional de Aguas para modificar la entrega de estas concesiones y sobre todo pues también transparentar y que todos los mexicanos conozcamos pues este tema que a todos nos duele. Es cuanto, presidente. Sí, yo lo que pienso es de que esto se origina en buena medida también por el modelo neoliberal o neoporfirista de querer diluir, hacer a un lado al Estado y que la actividad privada predominara, que el Estado
no participar en la planeación del desarrollo ni en la promoción del desarrollo. Esa es la esencia del pensamiento neoliberal o neoporfirista. Entonces, ¿a qué conduce esto? Pues a una anarquía, a un desorden que al final termina perjudicando a todos. Es como la privatización de la educación. Imagínense otra de las grandes mentiras, que un día hasta las voy a poner aquí, la mentira de que no se aceptaba a los jóvenes en las universidades públicas porque no pasaban el examen de admisión. Construyeron esa mentira. No es que no pasaran el examen de admisión, es que no había espacio, no había cupo, no había presupuesto, porque lo que querían era poner la educación al mercado, como si fuese una mercancía. Y eso, ¿qué nos causó? Que nos quedamos sin médicos. Y todavía, cuando lo planteamos, dicen, no es cierto. Y ahora que estamos haciendo la convocatoria porque queremos cumplir con el compromiso de que no falten los médicos y no falten los especialistas, pues se convoca a especialistas, se les ofrece el trabajo y solo acude el 25%. Es que no hay. Son de los daños que causaron por esa política. Lo mismo en el caso del agua. No había planeación. ¿Cómo se va a dar permiso para poner cerveceras en el norte? Pero además, permisos para que la cerveza que se produzca se exporte. O sea, que exportemos agua del norte, de donde no hay agua. En el caso de Mexicali, habían dado permisos hasta para la utilización del agua de uso doméstico de Mexicali, por corrupción. El caso de la laguna, lo mismo. Es muy importante la producción de la leche, pero pues todos saben cuánto requiere la alfalfa de agua, y la leche es agua básicamente. Entonces, permítanme, y permisos, pero no solo eso, el señor Fox nombró al gerente del ALA director de Conagua. Esto, claro que les molesta mucho que yo lo diga, pero es la verdad. En el caso de Nuevo León,
Lo mismo, comprometiendo el agua sin límites estratégicos de ninguna índole. ¿Por qué? No, lo que interesa es hacer dinero. Industrias, 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 unidades habitacionales, unidades habitacionales. Y entre más lujosas y con buenas albercas, mejor. Entonces, ¿qué no se puede regular eso? Claro que sí. Pero quienes dominan en Nuevo León, hagan la investigación, porque también yo no puedo estar hablando tanto de estos asuntos. Sin duda, el que ha ayudado a todas estas atrocidades y absurdos ha sido el periódico El Norte, que es lo mismo que el Reforma, porque ha mantenido una influencia tremenda. Y dirán, no es posible. Sí, sí es posible que un periódico influya en la vida pública de un estado. Así como El Norte, en su tiempo, el Diario de Yucatán. Y así otros que no voy a mencionar ahorita. Acuérdense cómo dominaba Porfirio Díaz. Pues con El Imparcial, un periódico que llegó a tener un tiraje de más de 120,000 ejemplares diarios. En aquel entonces, con 15 millones de habitantes y con casi el 90% de analfabetismo. Lo mismo que la televisión en los últimos tiempos. Yo recuerdo que me dijo un diplomático boliviano, decano de los embajadores, hace algún tiempo, me dijo, mire, puede ganar sin los medios de comunicación de México, pero no va a ganar en contra de los medios de comunicación. Sí sabía, ¿no? O sea, por la fuerza. Pues es cuarto poder. Lo que pasa que, ya lo hemos dicho, ¿no?, varias veces, las redes sociales, el despertar del pueblo, la revolución de las conciencias, ya no es lo mismo. Pero en Nuevo León, el norte sigue teniendo muchísima influencia. Y ellos
deciden las elecciones. Ellos afaman o difaman. Y desde luego están al servicio de los intereses de más influencia económica. Y es muy interesante porque en el caso de Nuevo León, los impulsan, ¿no? Los de siempre. Esto lo digo porque yo confío mucho en el pueblo. Nuevo León es un pueblo trabajador, es un pueblo honesto, pero no está de más que se hable de los procedimientos de manipulación, porque a veces son sutiles, muchas veces burdos, pero por ocasiones sutiles. Se decía antes, cuando se hablaba de la propaganda y de la opinión pública, mensajes subliminales. Es muy interesante porque los ponen y luego les da vergüenza. Me ha tocado ver eso, porque hay gobernantes impresentables, pero puestos por ellos. Y luego ellos mismos dicen, ¿qué hacemos? A mí me dijeron, cuando ya era yo presidente electo, digo, ¿pero qué vamos a hacer? Al estilo de antes, ¿no? A ver, el presidente puede quitarlo. Pues ustedes lo pusieron. Además, son productos de una elección, es una elección legal, legítima. Pero que esto sirva para tener en cuenta el daño que causan los medios. Imaginan los medios que se dedicaban a aplaudirle a García Luna. Ahora están callados. Por eso repito que le reconozco a Marín, que salió a la defensa, porque otros no dicen ni pío, como si no lo conocieran. Entre ellos el presidente Calderón. Sí, pero debe dar una explicación. No es nada más decir no sabía o no han presentado pruebas. No, a ver, ¿cómo conociste a García Luna? ¿Qué opinión tenías de él? ¿Cuántas veces hablabas con él a la semana? ¿Quién te informaba sobre el funcionamiento de los grupos de narcotraficantes? ¿Le tenías confianza? Bueno, ya está el cuestionario, ¿no?